España, año 2013. Un país desarrollado y más de 6 millones de desempleados a causa del colapso del sistema financiero. Un país que tenía ritmo se para. Pero ¿cuáles fueron las causas de que el paro aumentara tan drásticamente? El desempleo siempre ha sido, la economía española siempre ha tenido un nivel de desempleo estructural bastante importante siempre. En los últimos años, en la última década, parece que empezaba a reducirse y realmente con el golpe de la crisis que se produjo en torno al año 2007-2008 es cuando se multiplicó el efecto que venía, que ya digo, el desempleo estructural que existía se disparó. Entonces ha sido en el año 2007-2008 que ha sido cuando se ha llevado a cabo, cuando se ha producido la crisis del sistema financiero alimentada por la burbuja también inmobiliaria. Eso parece que ha sido lo más drástico y lo más importante, que en España ha tenido una repercusión inmensa, como sabemos. Se había construido muchísimo más de lo que se podía asumir, muy por encima de la suma de muchos otros países europeos, incluso se construía en España, y eso ha sido una bomba de relojería que ha explotado en los años 2007-2008. Ha habido una gran especialización de la economía española en ciertos sectores que son, a la hora de sufrir un tambaleo, son los primeros que se caen, como puede ser la construcción o el sol. Turismo. Es eso. Y también porque no invertimos en sectores de conocimiento como I+D. Es que es importante, no puedes basar la economía de todo un país en un sector que a la larga va a caer, que sabes perfectamente que va a caer. Tienes que invertir en el futuro de la gente y eso es lo que no se hizo. Pero esta situación no empezó hace 2 días, ni acabará en otros 2. Ya son 5 años de decadencia, con medidas que lejos de llevarnos a salir de esta, nos hunden más. ¿Qué fue lo siguiente que nos pasó? Lo que ha sucedido después es que el gobierno español, desde el primer momento, tanto el gobierno que había antes, en sus últimos meses, como el nuevo gobierno de una manera todavía más exagerada, se ha puesto, por decirlo de alguna manera gráfica, a las órdenes tanto de Alemania, en el contexto europeo, como del Fondo Monetario Internacional. Y eso ha sido el desastre. Porque evidentemente Alemania y el Fondo Monetario Internacional tienen sus propios intereses que no tienen por qué coincidir con los intereses no solo de España, sino incluso también con los intereses del sector más necesitado de ayuda pública dentro del Estado español. Enfoquémoslo así. España era como un muro de ladrillos, donde todo el mundo quería quitar uno para su beneficio. Si una persona quita uno, el muro no se cae. Si muchas los quitan, el muro se viene abajo. La corrupción es esa mano. A la hora de dar una imagen hacia los mercados exteriores, si un país es corrupto y no tiene fiabilidad, pues a la hora de dar intereses, a pagar los intereses de la deuda es mayor y esos recursos, a pagar más, no se destinan a crear empleo. El urbanismo siempre está en el ojo del huracán de la corrupción. La corrupción, desde luego, detrae fondos de la actividad pública. Entonces, ahí es como una especie de sangría, o si se quiere ya bien con una metáfora que se ha dicho muchas veces, como un cáncer, es verdad, porque además va pudriendo, va corrompiendo todo y al final es una sangría de fondos importante. Pero tiene también otro efecto que es demoledor y es el efecto moral, por decirlo de alguna manera, y es que el cuerpo social funciona por la confianza en el hacer de unos y otros, por ver que se está intentando en unos y otros actuar de la manera más positiva posible. Y claro, cuando empiezas a ver que los fallos son sistemáticos en muchísimos lugares, pues al final el sistema moral decae de una manera muy importante y eso es un efecto también, ya digo, demoledor. La falta de confianza de la sociedad hacia sus gobernantes ocasiona que la toma de medidas sea impopular para los que por una vez tenían que estar de acuerdo. Aunque todavía se puede encontrar pensamientos comunes para la creación de empleo. La primera medida que se debía tomar es que el Estado interviniese en la economía y que fuera el primer incentivador de empleo, a través de obra pública, a través de empleo público, etc. Pero, eso sí que hay que decirlo, con los mismos derechos sociales de los que disfrutábamos antes, es decir, no atrayendo empresas, disminuyendo los derechos sociales de los trabajadores para que vengan. Eso es importante. Es un tema difícil, es un tema complicado porque estamos en un contexto económico y en un contexto político y social que lo hace difícil, pero desde luego lo hace tan urgente que lo que no puede admitirse es la situación en la que nos encontramos, que se siguen superponiendo demasiados objetivos al objetivo fundamental que es la creación de empleo. Hemos propuesto, por ejemplo, una actividad, un proyecto que nos parece que podría ser importante, que es poner suelos y edificios que están ahora sin uso, en desuso, obsoletos o con muy poco uso, ponerlos
en función de la creación de empleo para que viniesen, se creasen empresas, pequeñas empresas, con ciertas condiciones, pero que podía ser muy útil para incentivar esa actividad de creación de empleo. El capitalismo, por definición, es el abuso de poder por medio del capital. Es decir, quien tiene el dinero, tiene el poder. ¿El fallo viene dado por el abuso del sistema o es el sistema el que promueve este abuso? El fallo del sistema capitalista, principalmente el sistema capitalista neoliberal, que es la que nos ha provocado que estemos en esta situación, que no haya control en la economía por parte de los estados. El hecho de que se haya modificado la Constitución el año pasado y solamente se haya puesto un techo de la deuda y no se haya puesto un mínimo para que una persona pueda vivir de forma digna durante todos los meses, lleva más o menos a tener en cuenta que el capitalismo no tiene en cuenta a las personas que están abajo, pero sí que a las que están arriba. Bueno, es evidente que ha fallado el sistema por varias razones. Primero, porque ha sido el propio funcionamiento del sistema el que ha llevado a esta explosión y a este desastre que tenemos ahora. O sea, no se puede decir que es que el sistema era otra cosa, el sistema era esto. Y es que además el sistema está funcionando bien para el propio sistema. Es decir, en estos momentos los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. O sea, que por eso tampoco se puede decir que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo. Y en tercer lugar, hay una cosa que es muy llamativa. Hay un libro de Naomi Klein de hace unos pocos años que se llama El capitalismo del shock, o la doctrina del shock, que dice que es muy propio de este sistema aprovechar los desastres naturales. Ella contaba el caso del tsunami famoso de hace unos años, o pueden ser desastres también, en este caso, sociales. Aprovecharlos para imponer, para ir avanzando terreno e ir situándose en mejor posición. Y es que lo estamos viendo. Es decir, hay muchísimas de las medidas que se están tomando que no tienen nada que ver ni con la crisis ni con el impacto económico, y sin embargo es como aprovechar el desastre para avanzar más. O sea, que el sistema no ha fallado en absoluto. Ha fallado para nosotros, ha fallado para la gente, para los trabajadores, pero para sí mismo sigue funcionando. La verdad es que, gracias a este planteamiento, muchos grupos de empresarios imponen condiciones abusivas a sus trabajadores, aprovechando la tesitura de la situación económica española actualmente. Yo creo que al menos eso pretenden, sobre todo cuando sale el presidente de la COE, el expresidente de la COE, diciendo que hay que trabajar más y por menos dinero. Y bueno, luego ya se sabe lo que ha pasado con él, pero que no podemos perder nuestros derechos, de verdad que es una vergüenza que en un país en el año 2013, que se supone y se autodenomina avanzado y desarrollado, se estén perdiendo los derechos laborales. Eso no puede ser así. El aprovechamiento de la situación para reducir los derechos de los trabajadores, que en muchos casos muy poco tienen que ver o nada tienen que ver con la situación en que nos encontramos, es evidente. Que se está volviendo a unas nuevas formas de esclavitud, es evidente. Yo creo que han de suceder dos cosas. Por un lado, que el conjunto de los trabajadores acabemos volviendo a organizarnos, que es fundamental para defendernos y para recuperar el terreno perdido, que yo confío en que se va a recuperar. Y por otro lado, en la acción del Estado. El Estado está precisamente para eso, no para ir detrás de lo que le van planteando los grandes asociaciones de empresarios o las grandes empresas multinacionales, o como he dicho antes, o Alemania, sino que está para defender a sus propios trabajadores. Para eso está el Estado. Y entonces el Estado se le tiene que ver en esa defensa no solo de los puestos de trabajo, sino de los derechos de los trabajadores. Pero el Estado no actuó y permitió que las asociaciones de grandes empresarios se aprovecharan y se sigan aprovechando del trabajador. No puso freno a la corrupción y sigue sin hacerlo. Promovió y promueve el abuso por medio del dinero. Todo esto nos ha llevado a que en la actualidad haya casi tanta gente desempleada como habitantes en Suiza. Esto, naturalmente, ha creado que toda la clase política quede desprestigiada. El descrédito de la política es pavoroso, es pavoroso. A mí me preocupa, nos preocupa por varias razones. En primer lugar, porque la política es necesaria. O sea, la única forma, precisamente el problema que tenemos en estos momentos, desde mi punto de vista, es que se hace demasiado poca política. Estamos detrás de las decisiones económicas de decisores que no son políticos. Se hace muy poca política. La política es necesaria, pero es que lo que evidentemente hemos visto en los últimos tiempos es demasiada política vinculada a intereses económicos y vinculada también a casos de corrupción. Y entonces, ya digo, el descrédito, y con muchos privilegios, en muchos casos, no en todos. Es verdad eso de que hay muchísimos políticos, pues claro que sí, decentes y que funcionan de una manera muy responsable,
pero también es verdad que el descrédito es enorme. Y entonces lo que desde Izquierda Unida planteamos, que lo hemos traído aquí hace 2 días, en un pleno municipal en Valladolid, es establecer mecanismos para garantizar, primero para dar garantías a la población de que se está controlando, de que se puede controlar, y por otro lado para dificultar, para poner mucho más difícil las sospechas de corrupción o las actividades de corrupción. Y esos mecanismos nos parece que son importantes y hay mucho recelo por ponerlos en marcha, pero creemos que es importante sobre todo para no ahondar más el descrédito de la política. La clase política yo creo que está totalmente ahora mismo desprestigiada. No sé, la gente cada vez va a votar menos. Yo tengo 38 años, vosotros no sé qué, estáis en 20, 22, no me imagino tal, no sé, ¿creéis en algún partido realmente? ¿O consideráis algún partido realmente, me da igual Izquierda Unida que el otro? Yo creo que cada vez más gente está así, ¿no? Entonces, ¿a quién te unes? Hacen lo que quieren porque es todo política y todo dinero. O sea, son empresas que tienen bastante poder dentro de este ámbito de la formación, porque no hay muchas, ahora hay más, pero antes no hay muchas, y son prácticamente todos políticos y están dentro del mismo grupo de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que se benefician entre ellos. Por ejemplo, en una misma empresa existe la empresa y existe la fundación. Pertenecen a los mismos, pero legalmente son diferentes. ¿Qué pasa? Que a la fundación le dan la subvención y a la empresa, y la fundación contrata a la empresa para gestionar esa formación. Hablar de datos y casos generales es muy común hoy en día, por lo que hemos querido destacar 2 realidades cercanas. Tuve la suerte en el 2008-2009, cuando terminé, de poder empezar a trabajar de lo mío y empezar a formarme mediante cursos y en los diversos trabajos del principio, formarme un poco pues, en el ámbito, en el área mía. Encontré la oferta de trabajo de técnico de empleo en un portal de empleo por internet y me llamaron para hacer la entrevista. Ese puesto de trabajo requería una experiencia que yo no tenía y me dijeron que yo no tenía experiencia, pero les dije que claro, que si nadie te da la oportunidad de adquirir esa experiencia, nunca la iba a tener. Le gustó mi actitud, me dijo que para este puesto de trabajo no me podían coger y me fui a trabajar a Soria. Y a los pocos días, a la semana, me volvieron a llamar para ofrecerme un puesto de técnico de empleo para formarme dentro de un equipo en Zamora. Era un programa de empleo que pertenecía a la Junta de Castilla y León, se llama Programa Experimental de Empleo, lo llaman así. Y entonces es trabajar durante unos 7-8 meses con el mismo grupo de personas, entre 90 a 100 personas, ayudándoles a buscar un empleo, incentivándoles, ayudándoles a hacer un currículum, darles cierta formación. Teníamos unas pocas horas de formación que podíamos utilizar con ellos, normalmente eran perfiles bastante bajos, y el objetivo era pues, intentar meterles otra vez en el mercado laboral. Vale, el primer contrato que tuve, que como os he dicho es el programa experimental, fue un contrato laboral, no autónomo, laboral. A lo largo de los meses me enteré que realmente yo estaba cobrando menos que mis compañeras, pero bueno, se quedó así, es un contrato que ya se llegó a un acuerdo, que a mí me ofrecieron eso, yo lo cogí, pues me pareció estupendo porque aparte que era el primer contrato dentro del área de empleo. Cuando se terminó la subvención, porque todos estos programas de empleo son mediante subvenciones, pues entonces se acaba el contrato, se finaliza el contrato y dejas de trabajar. Normalmente dejas de trabajar en verano. En septiembre me volvieron a llamar y esta vez me volvieron a llamar con otro contrato diferente y otro programa de empleo diferente, que pertenecía a la COE, que es la Confederación de Empresarios de las Pymes en Zamora, y llevaban un programa de empleo OFI, Orientación, Formación e Inserción, que está más vinculado a la formación que a la inserción. Entonces ahí me obligaron a ser autónoma. El problema que hay con los autónomos en estos tipos de contrato es que yo no pertenezco a nadie, me paga la COE, pero me exige la otra empresa. En el momento que a mí ya no me pagaban,
porque desde el primer momento no pagaban porque la subvención de la Junta no les llegaba a ellos, y entonces ellos no me pagaban a mí. Y me llamaban proveedora, no trabajadora. Entonces, claro, yo estaba en tierra de nadie porque ni podía pedir cuentas a mi empresa, porque no me respaldaban, porque legalmente yo no pertenecía a ellas, y la COE me decía que no tenía dinero. Pasaron más o menos 2 o 3 meses y conseguí que me pagaran, amenazándoles un poco, diciendo que no. Vamos, primero intentándoles explicar que yo, aunque sea autónoma, no soy un proveedor. O sea, soy una trabajadora autónoma. Y conseguí que me pagaran, 2 o 3 meses después empezaron a pagarme. ¿Qué pasó al final? Que resulta que mi contrato lo habían negociado la COE con una persona de la otra empresa, sin consultarme a mí. Entonces, lo hicieron de tal manera, bueno, no sé cómo lo hicieron, realmente a mí me dijeron, esto es, si quieres lo coges, y 2 meses antes de finalizar mi contrato, se dan cuenta que se están gastando más dinero del que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque en principio se acordó que ellos iban a hacerse cargo del IVA, como se supone que tienen que hacerlo, y se dieron cuenta que la partida de la subvención que querían para mi sueldo era menos de la que me estaban pagando, me estaban dando. Entonces, al final conseguimos llegar a un acuerdo y perder solo 1.000 euros en vez de perder bastante más. La empresa es Grupo Adeo, que pertenece al Leroy Merlin y pertenece a Aquí, y más sociedades. Yo entré en Valladolid en el Leroy Merlin en el 2007, ¿vale? Entonces, desde el 2007 he estado 4 años en el Leroy Merlin más o menos, y surgió que mi pareja se iba a trabajar a Palencia, entonces a mí me surgió la oportunidad de que abrieron una franquicia Aquí en Palencia. Manteniéndome en la antigüedad, me fui a Aquí Palencia y he estado 2 años. En total son un poco más de 6 años en la misma empresa. Por lo que yo me he ido, digamos. La crisis de estas empresas la han vivido un poco apoyándose fuera, porque ha crecido mucho en Rusia, ha crecido mucho en Brasil. Despedir no han despedido a nadie, han contratado a menos gente, digamos. En vez de contratar más refuerzos en verano, se contrataba menos. De los 10 que venían en verano, si antaño se quedaban 8 o 5, ahora se quedaban 1 o ninguno. No hemos notado realmente un cambio hasta ahora. Todo lo que pidieron prácticamente los sindicatos firmaron y llegaron a un acuerdo con los sindicatos. Ahora, lo que sé que han pedido, que ya se ha firmado, lo que sé que han pedido, pues por ejemplo, que trabajar 30 o 40 horas más al año gratis. Los días, por ejemplo, de función, cada empleado tiene 3 días, 3 o 2 días, no estoy seguro si es un familiar directo y tal, pues eso, no los pueden quitar porque por ley no los pueden quitar, pero eran recuperables, es decir, a ti te los dan, pero luego tendrías que recuperarlos no sé cuándo, ¿no? Y el tema de que si una tienda decrece mucho en las ventas, pues puede bajar los sueldos. Entonces yo no estaba de acuerdo y a mí con 20 días por año, pues hasta luego, Lucas. Quisimos preguntar a Manuel Sarabia qué le diría a una persona desempleada que estuviera en una situación crítica. Pues yo le diría 2 cosas. Sí, realmente no sé muy bien qué decir, porque es una situación muy personal, muchas veces es dramática, entonces es muy difícil dar consejos. Pero se me ocurren 2 cosas, 2 reflexiones que creo que pueden ser útiles. La primera, que efectivamente hay que salvar la situación como se puede. Pero la segunda es que de uno en uno no hacemos nada, pero organizados y asociados podemos hacer mucho. Y trasladamos esa pregunta al resto de ponentes de este vídeo. Estas fueron sus respuestas. La unión hace la fuerza. Quizás si todos hubieran dicho no, aquí hasta aquí y todos a la huelga, pues no lo sé, pero no se ha llegado. En ningún caso se ha dado a este punto. Entonces la gente tiene mucho miedo, la cosa está muy mal, son 6 millones de parados, me parece, o casi. Y es difícil, es difícil. Una persona tiene que aguantar y quizá ceder un poco, y es verdad. Cuando algo va mal, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Estoy de acuerdo en que sí, que hay que ser más flexibles ahora mismo, tanto por el miedo a perderlo, aunque no debería de ser así, como para echar una mano todos, pero nunca se debería de pasar los límites, que se están pasando en muchos aspectos. Y más cuando las leyes están permitiendo pasar esos límites.
Yo creo totalmente en que la presión social funciona. Totalmente pacífica, por supuesto, pero la presión social funciona, siempre. Y se está viendo. Se está viendo. El poder es el poder y el poder se aferran a él, me da lo mismo quienes sean, pero el poder no sé qué tendrá, pero siempre se aferran. Pero no se dan cuenta que realmente el poder lo tiene la gente, lo tiene el pueblo. Si el pueblo no quiere hacer algo, no lo va a hacer. Lo que pasa es que hay que organizarse para no hacerlo. Nuestro futuro cada vez es más incierto. El camino se desvía y no se ve el final. A no ser que hagamos algo para cambiarlo. Vale, estás en tu casa, no tienes empleo, pero es que si no te mueves vas a perder más que si te mueves. Si te mueves puedes perder, pero si no te mueves estás perdido, que es lo que solemos decir nosotros. No podemos ser pejigueros con los trabajos, ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Porque un trabajo es un trabajo. Siempre va a haber una persona por encima de ti que te va a mandar cosas que a ti no te gustan, pero siempre tiene que haber unos límites, haya crisis o no. Y los límites es un respeto, o sea, respeto a la persona y respeto al trabajador. Ya tenéis 22, 20... No sé, que lo tenéis complicado. Está la cosa muy dura para tener esa edad ahora. No sé si de aquí... Es que no creo que no se ve en 3, 4, 5, 6 años, cuando vosotros salgáis ya directamente al mercado laboral, a ver, pues espero que tengáis suerte y tal, pero está difícil, ¿eh? Está difícil.